Bien, vamos a seguir profundizando en esto que está ocurriendo en la macrozona sur. Ya vimos que se han reunido las autoridades para revisar cuáles son las medidas para evaluar, además, el estado de excepción, que por ahora va a continuar siendo acotado. Queremos conversar con Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian, y bienvenido. Muy buenos días a todos. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Bien, a ver, parto preguntando por esta decisión, ¿no?, que se ha tomado después de una reunión de evaluación, de defensa, las policías, el Ministerio del Interior, en torno al estado de excepción que por ahora, al menos, así lo han dicho las autoridades, va a seguir siendo acotado. ¿Cuál es tu sensación, el análisis respecto de esta medida? Bueno, yo creo que los hechos que tenemos en la región son de extrema gravedad. Estamos hablando de fallecidos, o sea, no estamos hablando de algo simple. La muerte de don Segundo todavía nos tiene muy afectados. Nuestra impresión es que tiene que aumentar el despliegue por todos los caminos. Yo no soy experto en seguridad, pero para mí la solución es simple. Cuando están desplegados los recursos de resguardo, cuando están empoderados, cuando tienen las atribuciones, los delitos bajan y disminuyen. ¿Se Esa es mi impresión. Se puede, porque ahí también el gobernador de Biobío, en este caso, decía que era imposible tener militares desplegados en todos los caminos. Además que estamos hablando de una extensión de territorio muy amplia, donde además hay muchos caminos rurales, locales, con una topografía además con mucha vegetación. ¿Se puede? Bueno, la mitad de las regiones que estamos hablando tienen bosque, pero yo me refiero a caminos principales, a rutas principales. No solo la ruta 5, la ruta troncal, que es donde hoy día hay un despliegue y un despliegue con atribuciones además reducidas. Estamos hablando de un despliegue por los caminos principales. Quizás el gobernador le faltó precisar, o sea, esto significa estar desplegado, tener una reacción rápida. Obviamente no se puede estar en todos lados. Pero si estás desplegado en terreno, incluyendo los caminos secundarios, por llamarlo de alguna forma, pero que son rutas transitadas por todos, no solamente por las personas que van a trabajar ahí, sino que también para los que van a estudiar, para los que hacen sus labores normales. A eso nos referimos. Las rutas que están cortadas, que vimos las imágenes de hace 2 días, es una ruta principal, es una ruta que llega a Lebu, o sea, estamos hablando de carreteras asfaltadas, no de caminos secundarios, Carla. Ya, o sea, ahí sí se podría hacer un esfuerzo mayor. Eso, me imagino, significaría un estado de excepción total. No sé si esto ya se hizo durante el estado de excepción anterior en el gobierno de Sebastián Piñera, porque ahí sí teníamos un estado de excepción que no era acotado, digamos. Ahí estaban resguardadas las rutas. ¿Cuál es la sensación, por ejemplo, en torno al tema del robo de madera, de si bajaron, ni siquiera la sensación, quisiera los datos objetivos, de si bajaron realmente los delitos cuando tuvimos un estado de excepción no acotado, sino que total? La figura legal, en realidad, yo no soy quien como para decirle o ponerle un título. Era el despliegue de las fuerzas de orden en los lugares. Y claramente, cuando estas estaban desplegadas, anteriormente más desplegadas, disminuyeron el robo de madera, disminuyó el tráfico, disminuyeron las usurpaciones, todos los delitos que tienen que ver con la violencia, con la crisis de seguridad que estamos viviendo en la Araucanía y en el sur del Biobío. ¿Este estado acotado no ha logrado esa disminución de los delitos? Una cosa es la disminución de la cantidad y otra cosa de la gravedad, porque obviamente esta semana, con la muerte de este trabajador forestal, se demuestra que no está evitando ese nivel de violencia y de gravedad, pero ha dicho el subsecretario del Interior que los estados de excepción sí bajan la cantidad de delitos, aunque no los evitan, digamos. Claramente los delitos son mucho más que el robo de madera. Hay más asesinatos que el de don Segundo. Son más de 10 los fallecidos en la región. 4 tienen que ver con nuestro gremio. Estamos profundamente consternados. No tenemos una visión de cómo tiene que ser o cómo se tiene que llamar. Pero claramente el despliegue es necesario. Necesitamos que las personas puedan transitar, necesitamos que las personas puedan ir a estudiar, a trabajar. En la zona donde estamos hablando, Carla, las personas conocen siempre el sector de la madera, está presente, es parte importante. Se hace una estimación
que de cada 3 personas, una tiene relación con alguien del sector de la madera. Entonces, es algo que es importante también entender que es parte de un territorio donde además ahí hay otros servicios, otra gente que trabaja, que tiene su emprendimiento. Recién en el enlace hablábamos del turismo. El turismo está en el suelo. La agricultura, ¿quién se va a atrever hoy día a invertir al futuro? Entonces tenemos que dar las condiciones, hay que volver al orden, hay que abordar esta crisis de seguridad y después empezar a hablar también de lo que queremos en la región. Cristian, este es un conflicto bien multifactorial y se podrían buscar muchas explicaciones, y dentro de esa búsqueda de explicaciones varios apuntan como uno de los factores prioritarios principales al tema del robo de la madera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de robo de madera? No sé si a la gente, a la ciudadanía le queda tan claro cómo opera esta como mafia detrás del robo de la madera. A ver si tú nos puedes ilustrar por qué esto sería tan importante. Algunos dicen que esta es una manera de financiar el terrorismo que hay en la zona. No sé si esa es la visión que tienen ustedes desde Corma. Sin duda que este dinero, que es mucho, va a parar a donde no tiene que parar. Ayer veía un reportaje sobre comunidades y diferencias, peleas entre ellos, y hablaban lisa y llanamente de que parte de estos dineros van a financiar una suerte de soldados pagados que protegen esto. Tal como tú lo mencionabas, eso es una mafia. Las personas que están desplegados, que tienen este control territorial, buscan eso, buscan delinquir, buscan enriquecerse. Estamos hablando de tráfico de droga y tráfico de madera. Entonces, ¿cómo opera? Bueno, en sectores donde no pueden ir las policías tranquilamente o donde no tienen una rápida reacción, ellos se instalan, hacen cosechas, es muy visible. Nosotros desde el aire, con drones, podemos ver cómo va operando esto. Se nota en un sector que desaparece del bosque, ¿cierto? Y después los camiones transitan también impunemente, porque son rutas que están abandonadas o que no hay control, y después hay un mecanismo en que confluyen una adulteración de guías de despacho, planes de manejo, que son temas que maneja impuestos internos, eso se confluye y después esa madera, de cierto modo, se blanquea y llega a destino. Ahora, ¿cómo lo hemos enfrentado como sector? Nosotros tenemos un programa voluntario de buena madera que el 70% de la madera que se comercializa en Chile, por ejemplo, está adhiriendo a eso. Y ahí son 6 gremios, la Asociación Chilena de Biomasa, Aprobosque, la Asociación de Contratistas, todo eso, y en el fondo vemos que este es un problema que no solamente está generando al sector, sino que también a los vecinos. Porque como hay delitos que ocurren en el sector, la gente se siente con miedo, se siente abandonada, se siente atrapada en este conflicto. Entonces, esa es la forma positiva que tiene que ver con una trazabilidad del origen, pasando por el transporte y finalmente en el consumidor final que va a poder ver esta madera. Ya. Nosotros pensamos como sector y como gremios asociados que esto mismo se puede replicar y faltaría la voluntad de aunar CONAF, impuestos internos, carabineros, capacitarnos, entender, y esa forma, ese mecanismo de lavado de madera, por llamarlo de una forma bien burda, se puede terminar. Ya, esto sería como tener una madera certificada, por así decirlo, donde uno supiera que el origen es lícito. Así es. Ya, así pero es. hay algo ese es un poco lo que estamos. Hay algo que no entiendo de lo que pasa hoy día sin eso. Hoy día, ¿quién compra esta madera que es madera ilegal? ¿Cualquiera? ¿Dónde termina esa madera? Porque en el fondo, si alguien la comprara sabiendo que es ilegal, estaría alimentando esta industria. Distinto es que se blanquee a tal punto que esa madera pudiera estar en manos de cualquiera de nosotros porque la compramos sin saber que proviene de este mercado ilícito. Pero nosotros queremos pensar bien. Yo me imagino que deben haber algunos inescrupulosos que compran madera o que la hacen a cerrillo y que después la venden en productos. Eso sin duda debe ocurrir. Pero principalmente, Carla, lo que ocurre es que se blanquea. O sea, esa madera que transita en estos sectores y que claramente son camiones sin patente, o sea, eso es evidente. Nosotros lo vemos y no podemos hacer nada porque hacemos las denuncias y no pueden ir carabineros porque no tienen los recursos. Eso es más o menos lo que ocurre. Pero la salida de esa madera, que incluso hemos tenido registros que llega hasta la 6ª región, porque como no tiene un costo, la madera aguanta un flete largo. Claro. Bueno, esa madera, la persona que compra probablemente puede ser engañada. Ya, ahora, no me queda claro por qué, si está tan a vista y paciencia de todo el mundo, como dices tú, Cristian, no se le puede poner atajo. O sea, aquí no estamos hablando de buscar
algo pequeño, estamos hablando de tremendos camiones. Se habla, a ver si tú me ayudas con las cifras, pero se habla de un flujo de camiones diario, mensual, anual y una cantidad de plata que mueve esta industria o este negocio ilícito de la madera, que no es algo pequeño, no es algo como buscar una aguja en un pajar, digamos, está bastante a la vista. ¿Por qué entonces el Estado de Chile no lo ataja? Quienes vivimos en la zona lo vemos, y no solamente los camiones, y esto parte por maquinaria de cosechas. La maquinaria de cosechas son tractores, incluso maquinarias más grandes que están operando ahí. Eso en el origen. Nosotros lo vemos, lo denunciamos y no llega a tiempo. Ahora, el flujo de camiones también es bien evidente. Son cerca de 45.000 camionadas o camiones que andan circulando con madera robada. Eso los que vivimos en la región, Carla, lo vemos día a día, lo vemos pasar. Cristian, Ahora, perdón, pero es que ahí me quiero detener. Ustedes ven un camión que me imagino va sin patente, ya primera cosa sospechosa. Tú me dices, no, lo que pasa es que muchas veces Carabinero no llega porque no cuenta con todos los recursos, ya lo dijimos, no pueden estar en todas las rutas todo el tiempo, pero me imagino que se hacen operativos. He visto que últimamente incluso se han hecho algunos operativos. Pero ¿qué viene ahí? Que en el fondo de ese camión igual cuenta con estos papeles blanqueados que de alguna manera le pueden acreditar al carabinero el origen de esa madera, aunque sea fraudulento, pero lo revisten, lo disfrazan bien. Viene que el carabinero, dándose cuenta que es ilícito, no tiene las facultades, no lo puede dejar detenido, no tiene las pruebas suficientes, o después en tribunales estos casos se caen. ¿Cómo no se va a poder seguir una hebra que lleve al origen de esa madera ilícita? Mira, Carla, es una muy buena pregunta y te la voy a explicar súper simple con unos datos que me aportó una empresa socia ayer. Ya. Efectivamente, un funcionario, si se ve aparte esto de CONAF, de Puente Directo o Carabineros, puede ser engañado. Lo importante es que estas tres informaciones fluyen. Los datos que te voy a comentar son los siguientes. Mira, tal como tú dices, hemos nosotros seguido una empresa socia, 400 camiones. Estamos hablando de un año, ¿cierto? 400 camiones que los vimos salir, ¿cierto? Los seguimos con un dron. De esos 400 camiones, 200 pudieron ser controlados por Carabineros, no en el punto de origen, sino que se están siguiendo, ¿cierto?, por las rutas principales. Los controlaron, bueno, de esos 200, 100 no cumplían con los papeles. Vehículos que no tenían patente, así de burdo, Carla, vehículos sin patente, o que no tenían la guía de despacho correcta, o que no tenían plan de manejo. Bueno, de esos 100, 60 se incautaron. Y esos camiones no pasan más de 3 meses incautados y vuelven a su destino. O sea, la eficiencia de esto, por distintas razones, porque no tenemos toda la información o porque no está disponible, no es muy buena. Y ahora, si nosotros nos vamos a los hechos, que todo eso fue denunciado al Ministerio Público, ¿cierto? De eso, condenas cero. Eso te iba a preguntar, porque en el fondo entiendo que por diversas razones la efectividad puede ser baja, pero si se llegan a estos 60 camiones incautados, uno tendrá entonces a 60 personas que son conductores que te pueden aportar algún tipo de información y que eventualmente te pueden hacer llegar al origen de esa madera que es ilícito. ¿Eso por qué no ocurre? Y yo no sé, Cristian, ¿qué conversaciones han tenido ustedes con el gobierno? Hoy día además se ha puesto una fiscal exclusiva para este tipo de delitos. No sé si esto podría cambiar en el corto plazo y de verdad abordar uno de los que pareciera ser los pilares de estos atentados, de estos actos que vemos permanentemente en la macrozona sur. Podría haber otros, pero ya casi todos los diagnósticos apuntan al robo de la madera. Bueno, una gran parte es robo de la madera, pero no son todos los ilícitos. Los ilícitos de pequeños agricultores o de medianos agricultores muchas veces quedan impunes por miedo. Hay miedo a denunciar, hay usurpaciones. Pues se habla que hay cerca de 2.500 causas asociadas a la crisis de seguridad que tenemos y solo el 3% llega a buenos resultados. Entonces también hay una frustración, la gente no denuncia, pero bueno. Hablando en puntual del robo de madera, la relación y lo que está haciendo el gobierno, yo debo decir que hemos sido escuchados atentamente y sentimos también que el gobierno está entendiendo que este es un problema que no está asociado a un sector. La ministra Vega lo decía muy bien, ni el 10% de los territorios que están reivindicados pertenecen al rubro de la madera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una región atrapada, estamos hablando del gremio del turismo, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando que en la región se queman escuelas, o sea, una de las demandas más grandes desde las comunidades eran la educación, eran las oportunidades.
con lo que está pasando, con esta crisis de seguridad, claramente eso no se va a poder hacer. Por eso lo primordial para empezar a avanzar en la región es abordar la crisis de seguridad. Y entendemos que el gobierno está trabajando, ha escuchado también, ha visto y ha ido cambiando también su forma. Yo me imagino que en la medida que ellos se informen mejor, van a ir tomando también mejores medidas porque se necesita más. Ya, pues bueno, esto último es esperanzador, qué bueno saber que están conversando, que se están sintiendo escuchados. Ojalá que tengamos investigaciones que lleguen al origen, ¿no? Y que se puedan desbaratar a esas bandas que están detrás del robo de la madera en la macrozona sur. Muchísimas gracias, Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y los Lagos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, muy buen día, Carla. Nos vemos.